Rendición de cuentas 2017. Mañana se tratará sobre tablas en sesión ordinaria. Dialogamos sobre el tema con los concejales Diego Ranieri y Daniel Liberé. Además, con el concejal Juan Pablo Roldán hablamos sobre el aumento de tarifas. Seguridad, 10 nuevos patrulleros se incorporaron a la flota actual. Además, se entregaron chalecos y cámaras. Presidió el acto el intendente de Pilar. Preocupación desde varios sectores por el rumbo económico del país. Luego del anuncio de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, estaremos recorriendo varios de los tramos de la conferencia de prensa que brindó esta tarde el jefe de gabinete Marcos Peña. Debaten diputados por el aumento de tarifas, cruces entre oficialistas y opositores. Docentes analizan paro de 48 horas. Habló Baradel. Familiares de la tragedia de Once destacaron la ratificación de condenas a funcionarios. La cotización del dólar subió 22 centavos y cerró a 23,12 pesos por unidad en una jornada en la que el Banco Central intervino nuevamente en el mercado de futuros. Según los analistas, en la suba del dólar de hoy influyeron la nueva devaluación que mostraron las monedas de la región y la incertidumbre que existe en el mercado local de cara a la negociación que el gobierno inició con el Fondo Monetario Internacional para acceder a una línea de crédito. El volumen operado en el mercado de contado ascendió a 790,5 millones de dólares, mientras que en el de futuros de mercado abierto electrónico superó los 228 millones de dólares con una fuerte presencia del Banco Central. Jueves y viernes, probabilidad de precipitaciones. Para el jueves, la mínima pronosticada es de 13 grados, la máxima de 20, en tanto que para el viernes, 9 de mínima, 20 de máxima. El sábado, parcialmente nublado y mejorando el tiempo, con 11 de mínima y 19 de máxima. Mañana en sesión ordinaria se tratará sobre tablas la rendición de cuentas 2017. Por un lado, la oposición ya se manifestó en que tuvieron tiempo de leer toda la información y en algunos casos no les habría sido entregada en tiempo. Por otro lado, el respaldo por parte del oficialismo. En este caso, vamos a escuchar la palabra del concejal Diego Ranieri, concejal oficialista. La rendición de cuentas obviamente que siempre trae aparejada mucha discusión política, ¿no? El análisis que tiene que hacer el Consejo precisamente es eso, es un análisis político de los gastos que se realizaron y luego es el Tribunal de Cuentas el que termina de definir la aprobación de los gastos o no, así que va a haber seguramente muchas posiciones, muchas cuestiones encontradas, pero bueno, es la discusión normal que tiene que haber en cada rendición. Tuve 8 años en la oposición en donde pedimos por muchos años, por ejemplo, la clave del RAFAM, que nunca nos la dieron, que recién se implementó a través de esta gestión, que es un requisito que está establecido por ley, que nunca se había cumplido y esta gestión lo hace y creo que es la única en la provincia de Buenos Aires que ha entregado las claves para que puedan trabajar los concejales de la oposición. No solamente ahora para esta rendición, sino de acá en adelante para llevar el control de los gastos. La realidad es que pusimos una computadora y escuché que algunos se quejaban que había una sola computadora para 24 concejales y les puedo asegurar que ha sobrado porque nadie son muy pocos los que fueron a interiorizarse y a intentar trabajar con ese nuevo sistema. También se ha puesto a disposición la totalidad de la documentación respaldatoria, no solamente los expedientes, como se ponía en años anteriores, que se ponía a disposición solo los expedientes, sino que también se puso a disposición todas las cajas con toda la facturación, con todas las órdenes de compra, con todo el proceso administrativo. Hubo muchos concejales que fueron de la oposición que fueron a trabajar, otros no, y que prefieren salir a mentirle a la gente como vienen haciendo hace tiempo, a decir que no pudieron ver la documentación, que le escondemos cosas, cuando eso es absolutamente una mentira. Muchos concejales de la oposición fueron y estuvieron trabajando y de hecho se amplió el horario hasta las 8 de la noche para que puedan ver la documentación que queda pendiente, pero se viene trabajando desde fines de marzo que ingresó el expediente al Consejo con absoluta libertad para ver toda la documentación y se ha mostrado todo lo que se pudo. Después
realmente han presentado quizás algunas notas en donde la información que piden, por ejemplo, la totalidad del listado de los empleados municipales con el ingreso que percibe cada uno, nos parece que hay ciertas cosas que tienen que ver también con el derecho a la intimidad, a la privacidad, y no nos parece que se tenga que dar. Por ahí sí, de algunos niveles jerárquicos no hay problema, de hecho están publicados en las páginas de la municipalidad, ¿no? Creo que son muy contradictorios ellos, ¿no? Porque plantean por un lado que no se le da información y por otro lado te dicen, yo me quedé sentadito acá en la computadora, pues total saqué toda la información de la página del municipio donde dice de gobierno abierto. Bueno, la realidad es que la mayoría de la información de la municipalidad está planteada y se publica no para la rendición de cuentas, sino durante todo el año, y cualquier vecino puede acceder a la información. Más consideraciones de Diego Ranieri acerca del presupuesto de esta rendición de cuentas 2017. Déficit no hay porque siempre tiene que ser equilibrado el ingreso con el egreso de los fondos, así que no, déficit no hubo. Sí, a ver, en cuanto a los números te puedo decir que siempre en Pilar históricamente, por tener un sistema de salud que es municipalizado, el importe más grande, el 30 y pico por ciento, 33 aproximadamente, se lo lleva salud. Y otro tanto, por suerte este año fue muy alto el porcentaje de obras, que si bien si agarrás por secretaría en obras públicas no llega a ser, no llega a tener esa incidencia del 30%, si sumás las obras que se hicieron a través de jefatura de gabinete, de servicios públicos, de todo, llegás más o menos a un 30%, que creo que es un nivel altísimo que no se dio en los últimos años en Pilar en el tema de obras, así que creo que es un presupuesto que se trabajó mucho, que se ejecutó bien en cuanto a la cantidad de obras que se hicieron y los servicios que se prestaron, y no hay muchas más discusiones. Obviamente que esto es un análisis político y que la oposición va a intentar hacer su juego, va a intentar embarrar todo lo que pueda y tratar de sacar algún tipo de provecho que ellos creen que con estas posturas sacan provecho. Yo discuto y disiento con eso, creo que no existe tal cosa, pero bueno, son posturas que cada uno toma. Ya adelantó su voto negativo acerca de esta rendición de cuentas 2017 el concejal Daniel Liberé. Yo estuve, la verdad, que muchas horas dentro de las carpetas y papeles, 360 cajas que estuvieron a disposición para poder leerlas. La verdad que no llegué al total, muy lejos estuve, llegué a revisar unas 60 cajas, te diría. Es una tarea bastante ardua porque no es mirar simplemente, hay que mirar cada factura, revisarla, analizarla, mirar cómo se hicieron las contrataciones, mirar si los precios son los adecuados, y en el momento que se compraron en el 2017, por ejemplo, que es la rendición que vamos a tratar, esos precios estaban acorde en ese momento. O sea, no es fácil, pero bueno, me he tomado el trabajo de, al azar, revisar 60 cajas, más o menos, tal vez un poquito más, y bueno, vamos a tomar una decisión mañana y vamos a ver cómo surge la rendición, ¿no? Digamos, cuando más me asesoro, a veces se complica un poquito la cosa. Entonces, sí, estuve asesorado, te digo que hubo cosas que no me han gustado, otras cosas sí, muy bien, excelente que nos hayan dado la oportunidad de mirar todas las carpetas. Ninguna carpeta se me ocultó, 360 carpetas a disposición, y al azar la que elegí la pude mirar. He pedido algunos expedientes, porque en las carpetas se encuentran las facturas y se encuentra, digamos, digamos lo menor, digamos, de toda la revisación. Entonces hay veces que hay que mirar expedientes para ser más exhaustivo. Bueno, he mirado algunos, he pedido. Y bueno, el voto lo voy a decir mañana, pero hubo cosas que, digamos, que hay que tener en cuenta que no me gustaron. Hay cosas que no me gustaron, que tal vez no sean para hacer una denuncia, es muy cierto eso también. A veces no todo es denunciar y que esté mal, simplemente que hay cosas a veces que éticamente no corresponden. Entonces, en esas cosas voy a hacer hincapié mañana. Y bueno, vamos a ver, voy a tomar una decisión con la almohada tranquilo, no va a ser fácil. Igual de todos modos, una posición negativa, digamos, no va a influir en nada en el gobierno,
pero bueno, tengo que analizarlo. No es fácil tomar una decisión porque después uno también está el Tribunal de Cuentas, que por suerte también hace una auditoría, así que eso ayuda también a uno a tomar una determinación. Mañana, por supuesto, vamos a estar con todas las instancias de lo que va a ocurrir en la sesión ordinaria y particularmente con este punto que tiene que ver con la rendición 2017. Nuevos móviles en la Secretaría de Seguridad que se suman a la flota actual. Además, el intendente entregó chalecos y cámaras a efectivos a los agentes de prevención de la Secretaría de Seguridad. Vamos a escuchar la primera parte. Sí, la verdad que seguimos sumando patrulleros, nos pusimos el objetivo de duplicar la cantidad de patrulleros que había cuando llegamos y este año lo vamos a lograr. La verdad que queremos que el equipamiento para desplazar a la policía en todo el territorio esté en las mejores condiciones posibles. Eso implica un ritmo de mantenimiento muy fuerte sobre las unidades que tenemos y la incorporación de nuevas camionetas 4x4, motos, bicicleta, toda la infraestructura de trabajo que necesita el servicio de seguridad para poder estar cerca de los vecinos. Y por otro lado, no solamente lo que va sobre ruedas, sino también el equipamiento con el que trabajan, los chalecos antibalas, las cámaras que estamos poniendo. No solamente queremos ponerlas en patrulleros, sino que cada policía podamos tener no solamente un GPS para que haga todo el recorrido y que esté de alguna manera comunicado con el centro de monitoreo, sino también que podamos registrar todas las instancias en las que interactúa la policía con un hecho delictivo o con los vecinos, para garantizar de alguna manera que todo el procedimiento se haga bajo la mirada de toda la comunidad. Así que contento de este paso que estamos dando para fortalecer la seguridad en el distrito. Así que en el proceso ya superamos los 100 patrulleros, lo que quiero es que todos los días haya por lo menos entre 88 y 100 en la calle circulando. La incorporación que vamos haciendo nosotros, la que hace la provincia de Buenos Aires, tiene que robustecer la frecuencia con la que estamos recorriendo cada cuadrícula. Quiero que los vecinos, barrio por barrio, sientan una policía presente, desde las horas más tardías de la noche hasta temprano en la mañana cuando salen a trabajar. Así que estamos reforzando eso. Ya superamos las 520, 530 cámaras y tenemos que lograr llegar a fin de año con 750. Estamos en arriba de 1.500 botones de pánico, calculo que para fin de... alarmas comunitarias, calculo que para fin de año estaremos entre 2.000 y 3.000 ya colocadas y funcionando. Y agregando todas estas herramientas a través de el alerta pilar, que lo pueden tener, hay una alerta pilar para los comerciantes, para que lo tengan en su celular. Hay una alerta pilar que lo usan los vecinos directamente, especialmente en los corredores escolares. Así que estamos tratando de traerle el mayor cuidado posible a todos los pilarenses en cada localidad y en cada barrio. ¿Cuál es el monto de inversión y de dónde llegaron los fondos para este material? Tenemos, la verdad que el presupuesto que estamos asignando es un presupuesto acordado con la provincia de Buenos Aires y todavía estamos buscando más fondos de nación, como hemos contado en el año pasado y queremos que este año volvamos a contar, porque realmente la seguridad es algo que tenemos que hacer de manera articulada entre los 3 niveles de gobierno. Esta inversión es una inversión acordada con vehículos de la provincia de Buenos Aires, nosotros estamos sumando nuestros propios vehículos con recursos municipales y después estamos incorporando toda esta tecnología, son entre las radios que compramos, que son 300 radios encriptadas, más todo el equipamiento de cámaras, más lo que estamos haciendo de GPizar todos los vehículos y todo el movimiento del personal policial y el software que eso requiere para lectura de patentes y demás. Vamos a estar invirtiendo, calculo que un 50% más de lo que invertimos el año pasado. Eso tendría que darnos las condiciones para poder garantizar una extensión a lo largo y a lo ancho del distrito de la capacidad del Estado para estar presente cuando nos necesitan. Sí, no, lo que no queríamos hacer es, ya lo tenemos funcionando en algunos lugares, pero no te sirve de nada tener un solo punto de control. A la larga necesitamos todo un anillo de seguridad que nos permita hacer el control de todos los vehículos que entran y salen del distrito y poder cruzarlo contra las bases de, por ejemplo, autos con pedido de secuestro. Y saber si entra un auto con pedido de secuestro a Pilar, bueno, por qué, quién lo está manejando y tratar de generar prevención en el momento más inmediato. Ese anillo de seguridad todavía nos falta, vamos a avanzar este año y completarlo recién el año que viene para que todos los accesos, la 25, la 34, la 28, la misma Panamericana y los otros accesos, la Ruta 8 y demás, puedan tener el control adecuado que nos permita resguardar a los pilarenses de cualquiera que venga de otro distrito o de otros lugares con intenciones delictivas. El tema seguridad, uno de los más preocupantes en nuestro distrito durante los últimos meses. La pregunta obligada era acerca de las estadísticas, y esto es lo que decía el primer mandatario comunal. Mira, la verdad que más allá de lo que digan las estadísticas, estamos por arriba o por abajo, a mí me preocupa cada vecino. La verdad que recibí la semana pasada a la hija y a su marido del artista que asesinaron en La Lonja, y uno puede decir, por ahí estamos bajos en cantidad de homicidios en ocasión de robo, y sin embargo es una historia desgarradora y quiero estar encima de esa situación, ayudando que realmente prevengamos todo lo posible y cuando no lo podemos prevenir, llevar a los responsables a la justicia. Así que en estadísticas, las estadísticas se hacen de manera anual,
Pilar viene teniendo buenos indicadores, pero no me satisface. Lo que pasa día a día es el drama que vivimos. Los vecinos de Villa Alpina pueden haber sentido 3 robos en una semana y nosotros tenemos que estar encima de cada uno de esos casos. El delito, como siempre digo, es un fenómeno móvil. Si yo pongo toda esta policía en Villa Alpina 2 mañana, probablemente el delito se desplace a otro lugar. Así que estamos trabajando de la manera más combinada posible entre las 5 fuerzas policiales de la provincia que hay en Pilar, más nuestra propia gente de seguridad. Ayer veía 2 de los operativos de gendarmería y la verdad que con buenos resultados van a poder ver casi todos los días, y si no es día por medio, donde capturamos armas, drogas, personas con antecedentes que tendrían que estar en la justicia o resguardadas, sino en la calle pudiendo cometer delitos. Así que estamos con una agenda muy fuerte. Las estadísticas dan a nivel provincial razonablemente bien, pero no para los deseos o las intenciones de que cada pilarense se sienta todo lo seguro que queremos darle. Hoy por hoy, ¿cuál sentís que es la zona crítica en Pilar en cuanto a seguridad? Mira, tuvo un desplazamiento, te diría, cerramos el año con un análisis de que teníamos que estar haciendo una inversión muy fuerte en San Alejo, en Agustoni, en algunos lugares de Derqui y en Pinazo. Pusimos, de hecho estuve con Infantería el año pasado, fines de diciembre, enero, en Pinazo, en Agustoni, y lo que notamos es que eso genera una mejora, que por ahí durante un mes y medio, te reduce la cantidad de incidentes delictivos y se desplaza a otro lugar. Así que te diría, la información más crítica que necesitamos, y para esto sirve también hablarlo a través de ustedes con los vecinos, necesitamos denuncias, necesitamos que nos digan de todo lo que ven que les preocupa, porque tenemos la capacidad de afectar todos estos recursos, los patrulleros, las cámaras y demás, a los lugares donde más lo necesita la comunidad. Y entendiendo que a veces eso va cambiando, entonces apenas aparece un foco de riesgo, donde dicen, che, ayer le robaron a un chico afuera de la escuela y después la semana siguiente pasa lo mismo, bueno, que tratemos de estar trabajando juntos entre comunidad y sistema de seguridad para responder ante los cambios que se vayan dando en la geografía. Si la semana que viene uno siente que está más en riesgo una parte de Fátima, bueno, cómo trabajamos juntos con todos los ojos de los vecinos para darles la respuesta que esperan los vecinos. Dialogamos con el concejal Juan Pablo Roldán por el aumento de tarifas y las acciones que pretenden implementar aquí en Pilar. La verdad, hemos tenido venimos con días económicos, un periodo de 2 años de gobierno de Mauricio Macri, y mientras sostenían que no iban a ingresar al fondo, que no iban a dejar de endeudarse, de que tenía una política económica que la cuestión del dólar y la deuda y los problemas de los argentinos lo iban a solucionar enseguida, hoy vemos que la resolución es ingresar al Fondo Monetario Internacional y solicitar un blindaje de 30.000 millones de dólares. La verdad, más allá de las cuestiones de los números, es una decisión política triste, porque es volver a depender de cuestiones extranjeras, lo que nos pasa a nosotros, a los argentinos. Así que ya sabemos a dónde nos llevó este camino. Entendemos que es un proceso que lamentablemente lo afectan los trabajadores, lo afecta al pueblo, los que menos tienen. Y bueno, esperemos que no se tome esa deuda, pero ya es una decisión tomada por el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? A mí me tocó vivir de chico el proceso político del neoliberalismo. Como hijo de trabajador lo vi a mi viejo quedarse sin trabajo. Vi un proceso después del 2003 de volver a creer en la industria nacional, de construir las fuentes laborales, de que muchos pilarenses puedan conseguir una oportunidad de trabajo y ir mejorando de a poquito, día a día, sus condiciones. Hacíamos una analogía la otra vez en la sesión, ¿no? Cuando hicimos la emergencia tarifaria, decíamos que hace 4 años atrás, en el Mundial pasado, lo que estábamos sacando en 12 cuotas era un televisor o la oportunidad de un viaje, de ir a Brasil o demás, de cuestiones que la clase media podía acceder a través de la hora 12 o de políticas que estaban de un Estado presente. Hoy, para pagar una cuota de luz o de gas, estamos recurriendo a realizarlo en cuotas. Esa es la realidad argentina, esa es la realidad de las políticas de Estado que nos llevan este tipo de medidas. Sinceramente, es preocupante la situación. Volvemos a la palabra del intendente Nicolás Ducoté y una de las preocupaciones, y es un tema que hoy está en vilo porque se está debatiendo en diputados sobre el aumento de tarifas. Por un lado, el respaldo por parte del oficialismo y por otro lado el planteo de la oposición de retrotraer las tarifas. En algunos casos se hablaba de enero de 2017 y en otros a noviembre de 2017. Eso lo vamos a escuchar a lo largo de este noticiero porque ha sido una jornada muy movilizante.
Primero, la expectativa acerca de la cotización del dólar y luego el planteamiento que ayer surgiera por parte del presidente de la Nación de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Se le preguntó esta mañana al intendente de Pilar cuál era su opinión. Nicolás, te cambiamos de tema. ¿Qué opinión te merece la decisión del presidente de haber tomado contacto con el Fondo Monetario Internacional en el marco del contexto económico que se está viviendo en Argentina? Somos un equipo y la verdad que voy a trabajar codo a codo con el presidente, con la gobernadora y con todos los otros intendentes que estamos embarcados en tratar de cuidar la economía de los argentinos lo más posible. La economía en este país es una economía que hace 40, 50 años no nos da el crecimiento que queremos, nos tiene muchísima gente en pobreza que queremos sacar de la pobreza y siento que tenemos el equipo que tenemos que tener para tomar las decisiones a veces difíciles pero necesarias para que este país crezca y tenga más oportunidades para todos y cada uno de los argentinos. Gracias a todos. Acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, ya escuchamos claramente la posición del intendente, ahora vamos al material que recién tenemos en nuestra mesa de trabajo y tiene que ver con la conferencia de prensa que hace más de 2 horas brindó el jefe de Gabinete Nacional, Marcos Peña. Por lo menos un extracto porque habló durante 40 minutos y fue interrogado por diversos medios de comunicación. ¿Qué tal? Jorgelina Rosario de la agencia Bloomberg. Quería preguntarle cómo están hoy las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, si se acordó una línea de crédito, si no es así, ¿cuánto creen que se extenderán las negociaciones? Y la segunda pregunta que le quería hacer es que últimamente se mencionó desde el gobierno la volatilidad de los mercados internacionales. Si más allá de ese factor, ¿cree que la Argentina perdió credibilidad a partir del cambio de metas de inflación del 28 de diciembre? Gracias. Muchas gracias. Respecto al primer punto, como ustedes saben, el ministro Duhovne viajó para Estados Unidos, está allí ahora y inicia un proceso que va a durar algunas semanas seguramente, por lo menos, que pretendemos que sea lo más prudente y responsable posible en materia de información. Nosotros no queremos adelantarlos, entendemos muchas veces las inquietudes y la vocación de tener más precisiones. Las precisiones que hay en este momento son las que hemos podido otorgar, que recordando que la Argentina es miembro del Fondo Monetario, que nunca dejó de ser miembro del Fondo Monetario, por más que muchas veces se puede pensar que sí, por decisión del presidente. Ayer el ministro Duhovne primero se comunicó con Christine Lagarde, después habló el propio presidente con ella y le ratificó la intención, le manifestó la intención de poder abrir un proceso de trabajo conjunto para poder justamente incorporar otra herramienta más de respaldo en el contexto económico argentino actual, que como también expresó el presidente, y yendo al segundo punto, y como hemos expresado desde el primer día, que en función de la importante situación de déficit estructural que recibimos en la Argentina, el desastre que heredamos del gobierno anterior, hemos aplicado el camino del gradualismo, un camino que creemos que es el único camino viable y posible para la economía argentina, porque es la posibilidad de avanzar hacia el equilibrio de nuestras cuentas públicas, creciendo y sobre todo cuidando los sectores más vulnerables. Ese camino de gradualismo para algunos a veces parece insuficiente porque quisieran que resolvamos el tema del déficit mucho más rápido, pero nosotros creemos que eso no es conveniente ni socialmente ni económicamente para la Argentina por el costo que eso implicaría. Y otros creen que no hay que resolverlo, que no es un problema, ¿no? Y que refleja lo que ha sido la concepción económica de un kirchnerismo que consideró que los déficits se podían pagar con los stocks que íbamos acumulando, que nos convirtieron en un país exportador de energía a un país importador, un país que se quedó sin reservas, un país que se fue aislando del mundo. Entre esos dos caminos nosotros avanzamos, y avanzamos en un trabajo que, en primer lugar, consideramos que ha sido muy positivo en materia que en estos casi 30 meses de gobierno hemos podido evitar una gran crisis económica, hemos podido empezar a crecer, reducir la pobreza, reducir el desempleo, y eso nos permite justamente renovar la energía hacia adelante de la convicción que tenemos de que este es el camino que nos va a permitir superar problemas que no solo heredamos del gobierno anterior, sino problemas que venimos arrastrando como sociedad hace más de 70, 80 años, ¿no? Que no podemos resolver.
centralmente, como dijo el presidente, aquella vez de los consensos básicos, apenas ganamos la elección en octubre, la necesidad de entender que la responsabilidad de los gobernantes es gastar equilibrado con lo que ingresa y generar a partir de ahí ese equilibrio que nos vuelve menos vulnerables. Ahora está claro también que por una combinación de factores, pero principalmente, en nuestro entender, para empezar por un cambio de contexto global, donde crece la vulnerabilidad para economías que están dependientes de financiamiento externo, como es la nuestra, combinado con situaciones que vivimos internamente y que pueden poner en duda el compromiso que tenemos, no el gobierno, sino la sociedad argentina a partir de su dirigencia, de distintos sectores, de efectivamente ir logrando el equilibrio. Porque lo que no puede quedar duda es que el gradualismo tiene que avanzar de forma permanente y no avanzar y retroceder porque no hay esa conciencia de que tenemos una vulnerabilidad externa, y es así, y siempre lo hemos dicho. Frente a eso es que creemos que es muy difícil aislar un hecho, ¿no? Creo que hay distintos hechos que se pueden haber ido acumulando para que hoy tengamos una mayor exigencia por parte de lo que nos prestan la plata para poder solventar este camino de gradualismo respecto al compromiso que tenemos para alcanzar ese equilibrio. Y bueno, nosotros hemos tomado decisiones en función de eso. Desde la semana pasada se han tomado decisiones que refuerzan ese compromiso con llegar al equilibrio, con ir combatiendo la inflación, con ir sosteniendo esa confianza y credibilidad para el mundo, al mismo tiempo que mantenemos y priorizamos la importancia del cuidado del crecimiento y de la generación de actividad económica como la que hoy estamos viviendo. Entonces, creo que es muy difícil, como decía, aislar una cuestión, pero sí reiterarle a los argentinos centralmente que por ahí, obviamente entendemos que en estos días se despertaron angustias, se despertaron miedos, preocupaciones respecto a si todas estas situaciones que se están viviendo nos van a generar una crisis mayor o una de las cuestiones que ya hemos vivido en el pasado, o si va a detener este proceso de cambio que estamos viviendo, haciendo que se sienta que el esfuerzo hecho hasta ahora pueda ser en vano. Y nosotros reiteramos nuestra convicción profunda, y no basado en voluntarismo, sino en datos, en hechos, en el acompañamiento también que el mundo nos está haciendo, que este camino, pese a las dificultades, pese a los momentos más complejos, termina en el desarrollo y el crecimiento que tanto venimos trabajando y tanto venimos esperando los argentinos hace mucho. En lo que nos resta de noticiero, por supuesto, vamos a seguir escuchando esta conferencia de prensa que brindó el jefe de gabinete en horas de la tarde, hablando de estos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Ni bien se conoció la noticia durante la jornada de ayer, tanto el anuncio del presidente Macri como del ministro de Hacienda Duhovne, la oposición expresó su rechazo a esta medida adoptada por el gobierno. La crisis que hubo esta semana acerca del dólar tiene que ver con el modelo de endeudamiento, una economía totalmente endeble, sostenida con el endeudamiento extranjero, y en ese sentido es ratificar ese rumbo. Ahora, el problema que hay es que esto tiene graves consecuencias sociales, porque como sabemos el FMI no da nada a cambio, va a traer sus recetas de baja de las jubilaciones, de ajuste fiscal, como está haciendo en el resto de los países de América Latina, así que en ese punto de vista mañana hay una sesión muy importante que está convocada por la oposición para tratar el tema de los tarifazos, pero también vamos a denunciar e intentar debatir, porque este endeudamiento que está haciendo el gobierno para el conjunto de la población no fue consultado con nadie, no estuvo en su plataforma electoral, así que hace falta debatirlo en el Congreso también. Me parece que es la continuidad del plan económico que viene planteando Macri desde el inicio de su gobierno, si bien lo hemos visto con discursos que de alguna manera enmascaraban las intenciones ya desde el año pasado, cuando tuvimos la visita del FMI, a raíz de eso y con posterioridad se generaron las reformas previsional, la reforma impositiva, la voluntad de generar la reforma laboral, y esas eran todas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Quienes observamos que el programa de Macri es claro
claramente un modelo económico de tinte neoliberal. Sabíamos que en algún momento iba a llegar el blanqueo, digamos, de esta intención de volver a pedirle dinero al Fondo Monetario Internacional, que genera una relación de dependencia enorme para nuestro país. Ahora la opinión de economistas. En este caso vamos a escuchar a Daniel Marx, que puntualizó: los países que tienen programas con el Fondo Monetario Internacional están en situaciones difíciles. Argentina está buscando cerrar su programa financiero para el Tesoro en un ambiente donde se le ha complicado. Y con eso abrir quizás la oportunidad para que se financie en parte el sector privado también y en parte importante los programas de participación público-privadas que el gobierno quiere impulsar. El gobierno yo creo que también está preocupado por la paridad cambiaria. Es decir, con esta situación donde hay demanda de moneda extranjera y hay una oferta disminuida, el precio tiende a subir y esto impacta sobre la inflación en general. Tengamos en cuenta que hay países que tienen programas con el fondo, la mayoría que han tenido y tienen programas es porque estaban en situaciones difíciles. Yo creo que, de vuelta, ahí hay que ver el tipo de manejo que se va a hacer después, la estabilización que se logra, ya sea en estas materias del fondo en sí mismo, digamos, lo fiscal, monetario, cambiario, y también todo el ambiente, decíamos, de gobierno y de movimiento de la sociedad del país que se trate. Daniel Giacomini, economista, expresó que puede ser positiva la asistencia del FMI. Argentina terminó utilizando a un poquito más de la mitad del mandato lo que debería ser el último eslabón de todo, porque, a ver, el FMI es el último paso al cual tenés que recurrir. El FMI se conoce en la jerga como el prestamista de última instancia. Esta situación es 90% culpa de nuestras malas políticas económicas, o sea, consecuencias de no hacer lo que se debería hacer, que es bajar el gasto público, bajar el déficit fiscal mucho más rápido, y tan solo un 10% consecuencia del endurecimiento del escenario internacional. Porque si recurrir al FMI fuera condenar a los países, el FMI no existiría. A ver, ¿qué quiero decir? Los países viven acudiendo al FMI y los países no se hunden detrás del FMI. Es responsabilidad del gobierno y es consecuencia de sus políticas transformar esta ida hacia el FMI como algo positivo. Avanza el proyecto por las tarifas en diputados. Y la expectativa es que hoy podamos aprobar, tener media sanción de este proyecto de ley. Es necesario porque hay familias con verdaderos problemas en sus economías domésticas, donde hay comercios también ahorcados con la soga al cuello y también donde hay pymes también con gran dificultad. Entonces es menester que hoy podamos debatirlo, aprobarlo, que el Senado también lo apruebe y que el presidente no lo vete, porque si va a tener un veto, si es ley, si va a tener un veto, la verdad que es desconocer a miles y miles de familias y de comercios o de pymes. Y acá el debate de fondo es cómo encontramos el país cuando asumimos en el 2015. Quebraron la matriz energética de la Argentina, dijeron que iban a construir el gasoducto del NEA y ahora Kicillof habla de que los habitantes del NEA no tienen gas. Se robaron 2.400 millones de dólares, una obra que se planteó en el año 2006 con un presupuesto de 540 millones de dólares, terminaron firmando un convenio con Odebrecht por más de 2.400 millones de dólares y hoy la gente del NEA no tiene gas natural. Es decir, y aparte tampoco hay que mentirle a la gente, nosotros no tenemos facultades para regular los cuadros tarifarios de las provincias. Acá la única solución de fondo, que es lo que vamos a plantear nuevamente en el debate sobre las tarifas, tiene que ver con la nacionalización integral de todas las empresas, ponerlas bajo control de los trabajadores y de los usuarios, y es la única forma en la que vamos a poder frenar el saqueo del país, de nuestros recursos, eliminar el tarifazo y pasar a definir un plan económico al servicio de las mayorías populares y no del FMI y de la banca.
La oposición considera racional retrotraer las tarifas. Este es el debate en diputados y de esta manera lo reflejaron. Yo creo que hoy se va a aprobar el proyecto, aspiro a que se apruebe. El proyecto tiene 2 puntos: volver al 1 de noviembre del 2017, ir atrás con estos últimos 5 meses que hubo tarifazos alocados, por un lado, y en segundo lugar, equilibrar salarios con tarifas, que aumenten los salarios, lo mismo que las tarifas de acá en más, que tomemos el promedio de los salarios y que eso sea lo que aumente las tarifas. Creo que se va a aprobar. Nosotros creemos que esta crisis no la tienen que pagar los trabajadores como las otras, la tienen que pagar los grandes banqueros, los grandes grupos económicos, los grandes terratenientes. Por eso, si venía existiendo una bronca enorme de parte del pueblo trabajador con tarifas impagables, con despidos, con un salario que no alcanza porque todas las paritarias fueron a la baja, ya nadie, ningún economista serio de las consultoras, inclusive a las que acude el propio Banco Central, considera que la inflación va a ser inferior al 25%, ya algunos hablan más del 30%, entonces plantear inmediatamente un paro activo nacional, un verdadero plan de lucha para terminar con el tarifazo, reabrir las paritarias, y plantear también el rechazo a este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que lo vamos a plantear hoy en la Cámara. La tranquilidad de la gente es que hoy un grupo de diputados vamos a plantear claramente una política mucho más razonable en materia tarifaria de la que se plantea hasta ahora. Y lo que le vamos a decir al gobierno, que nunca más puede aumentar las tarifas, más allá de lo que aumenta el coeficiente de variación salarial, que es razonable. Si a vos tu sueldo te aumenta el 15%, que ni la luz ni el gas te aumente más allá de ese valor que parece ser lo claramente razonable. En torno a este debate por las tarifas, bueno, hubo cruces entre oficialistas y actores. Cualquier proyecto de ley que se presente tiene que tener el respaldo presupuestario para ser pagado, porque si no es muy fácil. Uno presenta cualquier proyecto, no dice cómo pagarse y después hay que ver qué pone en una situación al Ejecutivo en resolverlo. Sería muy fácil para mí presentar un proyecto donde digo que triplico la asignación universal por hijo, que seguramente muchísimos argentinos le vendría muy bien, pero tengo que decir cómo pagarlo, porque en definitiva nosotros hemos votado en este mismo Congreso un presupuesto donde incluso el 76% de ese presupuesto está destinado a inversión social. Si la oposición quiere seguir afectar ese presupuesto con este proyecto que está impulsando, tiene que decir dónde va a sacar la plata, cosa que no lo dice. Las condiciones que se tuvieron en cuenta cuando se creía que la gente podía pagar esto, no quedó ninguna. Es decir, se pensó que la Argentina iba a crecer al doble de lo que está creciendo hoy. Se pensó que la inflación iba a ser la mitad de la que tenemos hoy. Se pensó que el dólar iba a estar en 16, 17 pesos, están 23. Se pensó que la tasa de interés iba a redondar el 20, está en el 40. Entonces, ¿cómo no va a haber que replantear esa situación? La responsabilidad de la oposición de trabajar unido y ponerle un límite a este tarifazo tan injusto para el bolsillo de los argentinos. La verdad que en esto no podemos esperar un plan B del gobierno, el mismo oficialismo ha dicho que no tiene un plan B y en todo caso el plan B del gobierno va a ser las recetas del Fondo Monetario, que siempre son durísimas, el costo social es altísimo, así que hoy la oposición más que nunca tiene que tener la responsabilidad, los pantalones largos, de ponerle un límite a este tarifazo y que entienda y darle una herramienta además al Ejecutivo para que se siente con las empresas, que son las únicas y pocas ganadoras de todo este proceso, cuando los grandes perdedores son la mayoría de los argentinos. También durante horas de la tarde convirtió en ley el proyecto de financiamiento productivos. Esto fue en la sesión que se está llevando a cabo en diputados, pero esto sucedió por supuesto mucho más temprano. A menos que cambiemos las condiciones básicas de funcionamiento de este mercado, el destino de las pymes seguirá siendo el de ser clientes permanentes de las cuevas y no tener ningún proyecto largo de inversión. Por eso, señor presidente, hay que incentivar el ahorro de los argentinos y establecer los canales para que puedan llegar a otros que necesitan invertir con instrumentos sólidos y creíbles para este mercado. Parece mentira que con la situación que está atravesando el país, con la enorme inestabilidad que se está mostrando en los mercados, con la enorme incertidumbre que ha traído justamente la política económica de este gobierno, hoy estemos festejando un proyecto que nosotros vamos a votar en contra, porque es darle más desregulación, menos controles al sector financiero, que es el que produjo los acontecimientos que hoy estamos viendo. Cerramos. 159 votos fueron afirmativos,
69 negativos y hubo 4 abstenciones. Resulta afirmativo. Se comunicará al Poder Ejecutivo. Tal como se los habíamos anticipado, vamos a compartir otro de los tramos de la conferencia de prensa que brindó esta tarde el jefe de gabinete, Marcos Peña. Sí, Emiliano Russo, de Diario Popular. En los últimos días el peso se depreció, pasando el dólar de 20.50 a 23. Lo que quería saber es qué medidas se están analizando para evitar que esta devaluación se traslade a precios, teniendo en cuenta que la mayoría de las paritarias están cerrando al 15, y si esta devaluación continúa, la inflación va a ser bastante superior a eso. Algunos analistas hablan de 22-23%. O sea, ¿qué medidas se están tomando para evitar que los trabajadores pierdan poder adquisitivo? Y por otra parte, si también analizan alguna política para evitar la recesión, teniendo en cuenta la suba de tasas al 40%. Bien, en primer lugar, ayer mismo se logró un acuerdo con el sector petrolero para poder postergar cualquier aumento, por lo menos por 60 días, entendiendo también que en esto que nos toca vivir como comunidad, como Argentina, aparte de la maduración que tenemos que entender, es que hay variables que nosotros no manejamos como país, ¿no? Como gobierno, ¿no? Y uno de ellos es el precio del petróleo. Y el precio del petróleo, por distintas cuestiones, ha aumentado muy fuerte al mismo tiempo que vivimos esta discusión y esta situación del tipo de cambio. Y independientemente de que nos encantaría, digamos, que se pueda desvincular el precio de la nafta con el precio del petróleo, un aumento genera una presión extra. Y creo que en ese sentido ha sido muy positiva la responsabilidad de las empresas que han hecho su aporte para que en este contexto, mientras logramos estabilizar y retomar la senda más normal, digamos, del proceso con el tipo de cambio, posterguen cualquier tipo de aumento. Respecto al tema más específico salarial, lo importante es entender que todos los acuerdos que se han firmado en el sector privado, primero han sido libres y segundo, todos contemplan cláusula de revisión. No hay ningún acuerdo que no contemple, salvo situaciones por ahí de un sector que pueda tener dificultades en donde se han hecho los aportes entre todos para cuidar la fuente de empleo, ¿no? Que puede pasar. Porque esto también es importante entender, tanto para el Estado como para el sector privado, no es solamente lo que uno quiere pagar, sino cómo se puede lograr equilibrar la cuestión del empleo con la cuestión y la fuente de trabajo con la cuestión del poder adquisitivo. Y lo importante es que hoy creemos que están arbitrados los mecanismos para cuidar el valor del poder adquisitivo de los argentinos. Ahora vamos a seguir con otra de las preguntas puntuales. Recordemos que duró aproximadamente 40 minutos. Aquí va otra de las preguntas por parte de los colegas de la prensa. En este sentido, si el gobierno ratifica el eventual veto presidencial, recién hablaba de los mecanismos institucionales, o una eventual ley de aprobarse hoy en diputados y próximamente en el Senado, de un límite al aumento tarifario, y también con lo que esto podría conllevar, la CGT dijo hoy que anunciaría un paro general en caso de concretarse este veto presidencial, y también la oposición en el recinto responde a las acusaciones de demagogia que hizo ayer el presidente, que acaba de hacer usted, diciendo que demagógico es haber prometido que no iba a haber tarifazo en campaña y después llevarlo a la práctica en el gobierno. Muchas gracias. Nosotros ya hemos sido muy claros, ¿no? Y hoy se está dando el debate, el Parlamento es donde se debate, y el bloque de Cambiemos también ha planteado una enorme cantidad de argumentos que la oposición tendrá que poder explicar, entre otras, de dónde salen los fondos para pagar la ley que ellos están planteando, ¿no? Es la oficina de presupuesto, que es una innovación que hay hoy en el Congreso, gracias al acuerdo también, permite que cuando se proponga una ley se diga cuánto cuesta, ¿no? Por lo menos para saber. Entonces que la gente juzgue después si hay una propuesta de dónde pagar esos 800 millones de pesos, creo que son este año, 800, sí, no, perdón, no, me la cifra. Pero digo, si hay de dónde plantear el pago de esas cifras, que no son 800 millones, que entonces lo hagan la propuesta. Ahora va a haber un debate en el Senado, con tranquilidad. Hemos sido claros ya sobre lo que pensamos. Se expresaron los familiares de las víctimas de la tragedia de Once
en torno a la ratificación de condenas a funcionarios. Vamos a escuchar a María Luján Rey, mamá de Lucas Menghini. Recordemos que fue la última de las víctimas que fue encontrada en esta tragedia de 2012. Y a propósito, quien está entendiendo en el caso es el tío de Lucas. Hablamos del doctor Menghini, quien es el que lleva adelante la causa. La verdad es que nosotros estamos satisfechos, estamos orgullosos de lo que hemos logrado. Me parece que tenemos que enfocarnos en esto, ¿no? En que ha quedado demostrado que la tragedia era evitable, que se ha condenado a los 2 secretarios de Estado por 2 delitos, se mantuvieron los 2 delitos, se incluyó a Ricardo Jaime en el delito del estrago, se mantuvieron el grueso de las penas. Para mí es un gran logro, no solo para nosotros, es un gran logro para el país. Quedarse con si bajaron 1 año, 2 años, digo, me parece que nunca estuvo en nosotros. Sí, me parece que nos insta a pensar y creo que se está haciendo trabajar en las reformas de los códigos. Las penas tienen que reflejar muchísimo más, por ahí hay que pensar en escalas penales mayores para los funcionarios, pero con lo que tenemos hoy, con lo que se podía aspirar hoy, hemos conseguido una pena ejemplar. Para nosotros el eslogan de que la corrupción mata era un eslogan, para nosotros los que matan realmente son los corruptos, y atrás de eso fuimos durante todo este periodo cosechando, digamos, la recepción de lo que nosotros decíamos en las distintas instancias, pero bueno, necesitamos que Casación lo confirme y esto nos pone, digamos, de cara al juicio debido de otra manera, digamos. El tribunal que está juzgando a debido sabe que su superior entendió la tragedia de Once de una manera y va a tener que fallar en consecuencias. Habló Roberto Baradel, el titular de SUTEBA, acerca del análisis de la posible realización de un paro de 48 horas. Si hay que profundizar el tema del plan de acción porque lamentablemente estamos viviendo una situación muy compleja. El gobierno con el anuncio del fondo es un masazo para todos los argentinos, eso implica más ajuste en educación, salud. Vamos a impulsar un paro nacional de todas las centrales sindicales en contra del tarifazo y en contra de las políticas económicas que están orientando atarnos al fondo nuevamente, así que creo que es un momento complejo. Hoy nos vamos a movilizar al Congreso de la Nación y bueno, vamos a seguir trabajando para que el gobierno de María Eugenia Vidal y de Mauricio Macri escuche a los docentes, respete a los trabajadores, respete un salario digno y que inviertan en las escuelas, porque hoy lo que están haciendo es inversión prácticamente nula. ¿Pensaste en transformarte en un superhéroe? ¿Qué me dirías si te dijera que estás mucho más cerca de lo que piensas? ¿Qué fue lo que pasó cuando mezclamos con el agua los cereales? Los elementos agregados se separaron de manera tal que con el Super Imam lo pudimos descubrir. A principios de la década de 1780, los hermanos Montgolfier se preguntaron, mirando el humo de una chimenea, ¿qué pasaría si encerramos ese humo dentro de una bolsa de papel? Para la mujer, entonces, hacemos también como que abrazamos al hombre con la mano izquierda, acariciando el borde del pie de la mujer bien por adentro. 6, 7 y 8. Ahí tenemos el paso básico del tango.
Ha sido muy movilizante la jornada de hoy y es por eso que vamos a ir con otro tema que es de interés seguramente para las amas de casa que buscaron incansablemente varios métodos. ¿Para qué? Para que las papas no se pongan negras. Y les digo que ya científicos del INTA encontraron el gen que hace que la papa se ponga negra. Pero lo explica aquí uno de los especialistas. En el Laboratorio de Agrobiotecnología del Experimental Balcarce del INTA estamos trabajando hace más de 5 años en una nueva técnica de mejoramiento denominada edición génica. Esta técnica es absolutamente novedosa desde el punto de vista que permite hacer lo mismo que se viene haciendo en el mejoramiento convencional de plantas y animales, pero de una manera mucho más precisa y mucho más rápida. Para utilizar esta técnica es necesario conocer los genes que están involucrados en distintos procesos y en distintas características. Nuestro laboratorio ha participado en la secuenciación del genoma completo de la papa, que fue publicado ya en el año 2011, y esto nos pone en una posición absolutamente ventajosa al poder tener toda la disponibilidad de información para hacer esas identificaciones. Una de las características que estamos interesados y que hemos realizado algunos avances promisorios es la denominada pardeamiento enzimático de la papa o oscurecimiento de la papa. Cuando una papa se corta y se expone al aire, ésta se ennegrece, afectando su calidad nutricional, su calidad desde el punto de vista del producto y también el sabor es diferente. Lo que nosotros hemos hecho es, a partir de conocer cuáles son los genes que están involucrados en este proceso, en este caso el nombre científico es una polifenol oxidasa, hemos logrado apagar esos genes de tal manera que cuando esperamos que cuando estas plantas crezcan y produzcan tubérculos y produzcan papas, sean muchísimo más resistentes a este efecto, a esta característica y no se parden tanto. Jueves y viernes, probabilidad de precipitaciones. Para el jueves, la mínima pronosticada es de 13 grados, la máxima de 20, en tanto que para el viernes, 9 de mínima, 20 de máxima. El sábado, parcialmente nublado y mejorando el tiempo, con 11 de mínima y 19 de máxima. Bueno, menos mal que las lluvias, por suerte, no fueron fuertes y esto hizo que hubiera algo de tranquilidad por parte de las familias que semanas atrás lamentablemente tuvieron que ser evacuadas en diferentes zonas de Pilar por las inundaciones y también esto ocurrió en otros distritos. Bueno, aparentemente estaría mejorando para el sábado el tiempo. Este es un pronóstico el que nosotros les acabamos de brindar, ¿sí? Nosotros con nuestro servicio informativo nos vamos a reencontrar en la jornada de mañana, como siempre a partir de las 21 horas a través de Canal 2 y luego sí en las diferentes plataformas. Por otra parte, mañana vamos a tener por supuesto todo lo que tiene que ver con la sesión ordinaria donde se tratará la rendición de cuentas 2017 en el Consejo Deliberante de Pilar. A todos, muchas gracias por su atención y nos reencontramos mañana si Dios quiere. Telviso Noticias, repetición, 0 horas, 7 de la mañana y 13 horas. Búscanos en YouTube como Telviso Noticias o a través de telviso.com.ar.